Hola a todos, muy buenas tardes, muy buenas noches. Hola, hola. Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola, muy buenas tardes, buenas noches. Hola, veo que ya empezaron a conectarse, muy bien. Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué cuentan? Bueno, como ya les había prometido, el día de hoy vamos a trabajar el inicio de una masa madre. Ya por ahí, hola, buenas tardes, Eli. Ya por ahí les había comentado en otras ocasiones que ya habíamos trabajado la masa madre, ya la hemos trabajado en otros videos. La trabajamos hace algún tiempecito, no sé si recuerdan, cuando estábamos encerrados por la pandemia, empezamos a trabajar la masa madre, empezamos un principio de masa madre. Inclusive hicimos una receta de pan con él. Pero bueno, pues vamos, ya pasó algo de tiempo, así que vamos a dar un pequeño recordatorio de cómo vamos a iniciar nuestro proceso de una masa madre. Vamos a requerir muy poquitos ingredientes, como ya les había platicado, pero antes de empezar quiero que me digan si se ve bien, si se escucha bien. Lo quiero hacer de cerca porque algo que les causa mucha confusión o que genera mucha confusión es la textura que debe de tener nuestra masa madre. Realmente no es algo complicado, simplemente debe de tener una textura como de una papilla, como de una pastita espesa, no debe ser ni muy aguada ni demasiado dura. Y pues bueno, vamos a trabajar con dos tipos de harina diferente. Vamos a hacer dos masas madre. Vamos a hacer una masa madre con una harina regular, una harina de todo uso, esta que tengo por aquí. Y vamos a hacer también una masa madre con una harina integral. Ya les decía yo que el proceso es un poquito largo, es un poquito tardado, pero una vez que ya tenemos la levadura activa, nos puede durar años, siempre y cuando la conservemos bien y no es necesario estarla alimentando constantemente. Podemos almacenarla en refrigeración y con eso es más que suficiente. Pues bueno, vamos a empezar y vamos a hacer una fórmula 1-1-1. Vamos a iniciar con la primera, que va a ser mi masa de harina todo uso. Y aquí lo que voy a hacer es que voy a poner únicamente 10 gramos de harina regular. Vamos a hacer una mezcla de 1-1. Voy a poner 10 gramos de harina y lo hago de frente para que vean cantidades. Voy a colocar misma parte de harina que misma parte de agua, ¿sí? Estoy haciendo con la cuchara para no pasarme. Entonces vamos a iniciar con una ración de 10 gramos. Precisamente es un poquitín lo que nos pasamos. Misma cantidad de agua. Lo voy a pesar, son 10 gramos de harina. Voy a poner 10 gramos de agua. Y con el agua sí tengo que ser un poquito más precavido de no pasarme, para que mi masa no quede muy aguada. Faltan 2 gramitos, es cosita de nada. 9 y 10. Ahí quedó. Es casi una cucharada de agua. Y lo que voy a hacer es mezclarlo. Y les decía, lo quise hacer de frente, quiero que vean. Es muy poquitito. ¿Por qué? Porque esto tenemos que descartar la mitad mañana y alimentarlo. Entonces vamos a hacerlo con pequeñas cantidades. No necesito hacer cantidades muy grandes para que esto funcione. Y les muestro el frasco de cerca para que vean la textura que debe de tener. Es como una papilla, ¿sí? Es una masita aguadita. ¿Qué tengo que cuidar aquí en este primer paso? Que mi harina quede completamente humedecida, ¿sí?
que no queden partes de harina seca. Y eso es todo. Yo usualmente coloco todo en el centro y ahí lo dejo. Para que no me lleve yo nada, con la misma espátula, con la misma orilla del molde o del frasco, mejor dicho, retiro lo que me llevo en la espátula y aquí lo dejo. Como es el primer día, yo sé que mi masa no va a crecer, por lo que no necesito marcarlo. Voy a colocar una tapa, de preferencia les decía yo, estos frascos de Mason Jar son bastante prácticos porque pongo la tapita y le pongo el cinturón, pero sin necesidad de cerrarlo. Si no tengo este tipo de frascos, si tengo un frasco como los que les mostré de mermelada, no importa, voy a colocar una malla de preferencia de algodón con una liguita o un paño de papel, que puede ser una servitoalla, con una liga. Es importante que tenga oxigenación. Por ejemplo, yo por acá tengo este pañito de algodón y tengo una liguita reservada especialmente para esto. Se me hacen prácticos estos porque no los pierdo tan fácilmente como pierdo el trapito y la liguita. Pero esto simplemente lo coloco así, un paño cualquiera, para que no vaya a entrar ningún bichito allí y lo cierro con la liga. Lo voy a conservar en un lugar donde no le dé el sol directo, donde no esté en corrientes frías. Esto necesita estar en un lugar húmedo y caluroso. Así que si están en un lugar donde hace frío, yo les aconsejo que lo conserven dentro del horno de la estufa, que generalmente siempre está tibio, y eso me va a ayudar a que la levadura se genere más rápidamente. ¿Ok? Ya les decía yo, esta es mi muestra, pero yo siempre ando perdiendo los trapos con las liguitas, así que lo voy a dejar allí. Y a este frasco le vamos a poner el frasco número 1, que va a ser el de mi harina regular. Ahí lo estoy marcando. Y hoy va a ser el día 0. Digamos que hoy no cuenta porque hoy no va a suceder nada con mi harina, no va a fermentar, no va a crecer porque lo acabo de mezclar. Vamos a hacer mismo procedimiento con la harina integral. Estamos haciendo... Hola, Susa. Buenas tardes. Estamos haciendo el principio de una masa madre. Estamos en el día 0 o en el día inicial de una masa madre. Y ahora lo voy a hacer con harina integral. Vamos a trabajar las dos. Esto va a ser súper rápido. Digamos que esto no va a contar tanto como clase. Va a ser como un experimento que vamos a hacer juntos. Quien se anime. Ya por ahí les compartí alguna manera de hacer panes con masa madre, pero me lo piden bastante, así que vamos a hacerlo con mayor regularidad. Y si nunca se han animado a hacer una levadura desde cero como esto, todos los días vamos a procurar conectarnos 15 minutitos, que esto es bien rápido, para alimentar nuestra masa madre y darle seguimiento. Yo voy a estar con ustedes hasta que empiecen a crecer nuestras levaduras. Entonces, tengo aquí 10 gramos de harina integral. Voy a poner igual 10 gramos de agua. Acuérdense que estamos haciendo una ración 1 a 1. Tengo que tener precaución con la cucharada de agua para no pasarme de los 10 gramos. Y algo que van a notar ahorita que empiece yo a mezclar mi mezcla de harina integral es que esta es un poquito más espesita que la harina regular, porque la harina integral tiende, miren, la voy a acercar, tiende a absorber mayor cantidad de líquidos. Pero igual voy a mezclarlo. Ahorita voy a limpiar frasco para que ustedes lo puedan observar, por eso lo quise hacer más de cerca. Ahí, vista interior del frasco. Es una cosita de nada, ya se hizo como una pastita. ¿Sí? Que no quede nada de harina seca. Eso es importante. Pueden hacerlo con harina integral. Aquí estoy checando que no quede harina seca en el fondo, que quede bien integrado porque esta es más espesita, como pueden ver. Ahí se observa bien el frasco.
Esta es más espesa que la harina regular. Si quieren trabajarlo para pan integral, pueden hacer su masa madre así. Realmente no hay diferencia si voy a trabajar masa madre hecha con harina integral o masa madre hecha con harina de todo uso. Me funciona cualquiera de las dos. Pero hay quien en gustos le encuentra mejor sabor a la masa madre hecha con harina integral, así que es cuestión de gustos. Pero realmente trabajan igual y funcionan de la misma manera. Y bueno, esta, igual que la otra, sí, claro que sí. De hecho, esa es la finalidad, que lo hagan conmigo, que me acompañen en esto. Y les decía, esto igual lo puedo tapar con el pañito, tal y como lo puse. Yo les digo esto, yo soy muy perdelona, soy muy despistada con algunas cosas, las guardo y luego no sé dónde las dejé. Lo puedo tapar con un pañito nada más para que no le vaya a entrar ningún bichito, ninguna mosquita, no le vaya a caer polvo, grasa de la cocina, etc. Y si no, un frasquito cualquiera, nada más no aseguren la tapa, simplemente sobrepónganla, no la aprieten, simplemente se la ponen y ya. Si tienen de estos frascos está genial, pero si no, un frasquito cualquiera, solamente le colocan la tapa encima y listo. Ahora, esta ya tiene etiqueta, como pueden ver, porque ya lo he usado en otras ocasiones para hacer mis starters. Yo ya tengo uno ahí que tiene algo de tiempo y este va a ser el frasco número 2. Acuérdense que el frasco 1 es con harina de todo uso y el frasco 2 es con harina integral. Cualquiera de estos dos frasquitos, el que ustedes decidan hacer, si se animan a hacer los dos, si se animan a hacer solo uno, los voy a colocar juntos en un lugar de preferencia húmedo y tibiecito de mi cocina, alejado de los residuos de aceite. Si acostumbro freír muchas cosas, no lo pongan cerca de la estufa para que no les vaya a caer aceite y eso no me contamine mi masa madre y me genere hongo. Aquí vamos a hacer una levadura, que es un tipo de bacteria, pero no debe de tener hongo y tampoco debe de crear larvas. Eso es importante. Diariamente lo vamos a ir checando, diariamente lo vamos a alimentar. Yo les decía, generalmente lo hago ya cerca de mi hora de dormir, ya prácticamente para cerrar cocina, para no olvidarme de ellos, es lo último que hago en el día, y mantener mi levadura activa. Una vez que ya esto esté bien activo, se va a ir a refrigeración y ahí lo puedo dejar hasta 3 meses sin tener que estarlo alimentando a diario, y cuando lo vaya a usar, que eso lo vamos a ver más adelante, lo retiro de refrigeración, le doy de comer y lo dejo fermentar. Entonces, recuerden, este es únicamente 10 gramos de harina de todo uso, esta que tengo aquí, y 10 gramos de agua. Y esta por acá son 10 gramos de harina integral con 10 gramos de agua. Cualquiera de las dos que ustedes decidan hacer está bien. ¿Cuántos días demora el proceso? Depende de la humedad y de la temperatura en la cual se encuentran tus masas madres o tus starters, tus iniciadores. Si hace calorcito, si estás en un clima húmedo o caluroso, por ejemplo, como en el puerto de Veracruz, más o menos entre 7 y 9 días ya debe de estar lista. Pero si estás en un clima un poco más fresco, a veces se demora unos 12, 14 días. Entonces, el proceso de este primer proceso es el que se lleva días. Pero ya una vez que ya tenemos estos listos, ya la levadura, les mencionaba, nos puede durar años, siempre y cuando se mantenga en refrigeración y no es necesario estarle dando de comer todos los días. O sea, no es necesario ponerle harina y agua todos los días. No, eso es, hay quien dice que si no le das de comer todos los días se muere, eso es un mito. Entonces, nada más hay que mantenerla eventualmente activa. Yo generalmente la tengo en refrigeración. Estuve fuera de circulación, como muchos saben, casi 6 meses, y fue el tiempo que mi masa madre pasó en refrigeración y nadie la alimentó, nadie la cuidó, entonces no le pasó nada. Cuando salió la alimenté y con esa es con la que he estado trabajando los panes que me han visto que les he compartido. ¿Estamos? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Les dije que esto iba a ser rapidísimo. Me entretengo más hablando con ustedes que en lo que tardamos haciendo el proceso. Y bueno, mañana nos vemos sobre esta misma hora, nada más para hacer
el segundo, ahora sí va a ser el día 1 de mi masa madre. Y les voy a explicar la forma en la que podemos trabajarlo sin tener tanto descarte, sin tener tanto desecho de nuestra masa. De cualquier manera, eso mañana lo vamos a ver para que ustedes sepan qué hacer con él y también eso lo podemos aprovechar para hacer otras recetas. ¿Por cuántos días? Más o menos les decía que entre 7 y 14 días, dependiendo de dónde te encuentras, de la humedad ambiental, del lugar donde estás. Una vez que ya se activa, que ya esto empieza a haber burbujas, que ya empieza a duplicar su volumen, y eso lo vamos a ir marcando, para eso les aconsejo tener un plumoncito para marcar sus frascos. Más o menos es el tiempo que tienes que estarle dando agua y harina, agua y harina. Por eso lo hacemos con cantidades pequeñitas, porque a lo largo de los días sí se va haciendo bastante. Entonces, para no tener tanto desperdicio, lo hacemos con porciones muy pequeñitas. Además, ya les decía, no es necesario poner 100 gramos de harina con 100 gramos de agua para tener una buena levadura, una buena masa madre. ¿Estamos? Pues bueno, si no tienen ninguna duda, ninguna pregunta, yo me despido. Voy a colocar estos chicos a un costado de mi estufa, ahí donde está la lamparita, para que les dé calor constante. Y mañana vamos con el, digamos, el día 1, que sería el paso 2 de este camino para iniciar nuestra masa madre. Me despido de ustedes, que pasen muy bonita noche y nos vemos mañana. Si tienen dudas, preguntas, ya saben, me lo pueden dejar en comentarios. Cuídense mucho, nos vemos pronto, chao.